final 21:35 y para este último bloque elegimos, la verdad, mezclar un poquito la historia con lo nuevo, ¿no? Y hablando del peronismo, que es el partido que nos convoca, que nos incluye, a mí al menos, ¿sí? Cada uno que lo incluya el que quiera, pero a mí sí. Entonces dijimos hablar con alguien que hace mucho tiempo no estaba entre nosotros, que volvió, y volvió muy bien, José Carlos Conde Ramos. ¿Se acuerdan del Grupo de los Ocho? Sí, se acuerdan. Sí. Y Quinoto Vázquez. ¿Cómo les va, muchachos? Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien. ¿Tanto ¿Qué tiempo? tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Bien, tanto tiempo, sí, exactamente. Mucho, pero de vez en cuando, por ahí de vez en cuando nos llamamos. ¿Venís para ser presidente del partido? A nivel nacional, no provincial. Ah, qué definición. Sí, Qué sí. definición. ¿Nacional? Sí, ¿Qué va a jugar? Pero- ¿Con quién? ¿Cómo es? Con Máximo Kirchner, con Axel Kicillof, con Con este hombre de Córdoba. Rodríguez Sá, con Y Alberto, cada uno- Alberto Rodríguez Sá, qué sé yo. cada uno se está mandando y uno tiene... Yo no tengo ni aparato ni plata. Tengo la legitimidad que me da mi militancia. De tal manera de que tengo derecho, como cualquier otro, a participar en esto. Sobre todo en este momento donde el partido está cerrado, encorsetado, chiquito, adocenado, clausurado, inmovilizado. Es una pena, es terrible, es trágico, mejor dicho, lo que está ocurriendo con el partido peronista. Y Porque el presidente está en España. el presidente está en España. Pero ya venimos de hace rato, digamos, decayendo. Partidos Desde provinciales la, no están en España, pero están iguales. Están iguales, sí. Pasa exactamente lo mismo. Es decir, hemos desandado muchísimo. Con Perón, el partido podría ser nada más que una mera herramienta electoral. Muerto Perón, nosotros no supimos entender el mensaje de Perón cuando nos dijo: la organización vence el tiempo y mi único heredero es el pueblo y cada uno debe sacar de la mochila su bastón de mariscal. Esas tres cosas significaban de que que el partido teníamos que convertirlo en un partido movimentista, en un partido abierto, en un partido que convoque a los hombres y a las mujeres de la cultura, a los hombres y a las mujeres del pensamiento nacional, a la juventud, al movimiento obrero, para recuperar dentro del partido un rol vertebrador como tiene que ser. Bueno, ese partido no lo supimos hacer, todo lo contrario, fue achicándose, y en la medida que el partido se achica, en esa misma medida el aparato empieza a tener una consistencia realmente importante o una decisión casi absoluta, a tal punto que los compañeros, esto me ha pasado, voy a los barrios a veces y entonces los compañeros te dicen: y Conde, mirá, sin plata no se puede hacer política. ¿Por qué? Y esto es trágico, porque entonces los compañeros, que son los verdaderos protagonistas, porque la base social del peronismo no son los de arriba, los de abajo son los que hicieron el 17 de octubre. La base social son los laburantes, son los que menos tienen, los que más sufren. Esa es la base social del peronismo. Esa base social se ha perdido o ha delegado la política en manos del aparato o de la guita. Y eso es terrible, porque entonces los que terminan decidiendo las listas, por ejemplo, son el aparato o la plata. Y el aparato muchas veces está concentrado en lo que puede ser el gobierno de la provincia o el gobierno, ¿no? En este caso, esto se repite en muchísimas provincias. Las listas se terminan haciendo en la Casa de Gobierno. Los compañeros no participan absolutamente en nada. Es terrible. Entonces, además, es decir, se cometen errores muy grandes, como por ejemplo el nepotismo, es decir, el gobierno de los familiares. Entonces me pongo yo de candidato a diputado por nacional y a mi mujer como diputada provincial. Y la verdad que esos compañeros... Sí. Bueno, Sí. que va a hacer. No, por supuesto. Yo creo que decir, con respecto a la acción de gobierno, puedo decir poco y no me atrevería a decir demasiado. Porque puede llegar, como contador, puede haber sido un buen administrador, rodeado de equipos técnicos, digámosle, como puede ocurrir con gente que no tiene militancia política previa.
Bordet no ha tenido militancia. Su militancia, él ha ido ascendiendo de la mano de Jorge Busti o después del Pato. Es decir, yo no le reconozco ningún tipo de legitimidad desde el punto de vista de la militancia. Entonces, puede haber sido un buen administrador, un pésimo presidente del partido. Lo ha encorsetado, lo ha achicado, lo ha hecho desaparecer prácticamente, y creyendo de que por el hecho de ser gobernador tenía todas las facultades como para inmovilizar al partido y adueñarse concretamente de quién eran y quiénes no eran, quiénes tenían que ser candidatos y quiénes no tenían que ser candidatos. Entonces, cuando ocurren ese tipo de cosas, ocurren resultados realmente pésimos, como este que hablaba del nepotismo. Cuando yo digo que él era candidato a diputado y su señora, que yo no le reconozco tampoco ninguna militancia, y no le estoy faltando el respeto, digo que si yo hay algo que respeto, reivindico, rescato, es al militante. Es decir, al militante y a una construcción política seria. Nosotros hemos tenido una metodología de construcción política realmente perversa, absolutamente perversa, que se ha consolidado, que es la del dedo, la trenza, la rosca, el aparato, todo aquello que pone zancadilla al... No. Es decir, nosotros obviamente que siempre la política también se negocia, se acuerda. No me gusta tanto la palabra negociar, sino acordar, se acuerda. No tiene pero, nada de malo tampoco. No, se ha estigmatizado mucho. No, tampoco. Pero de cualquier manera, decir, a mí no me gusta demasiado, me gusta sí la posibilidad de acordar. Pero acordar significa desde dónde se acuerda. Se acuerda desde la legitimidad que te da la militancia, que te da la construcción política, una construcción política seria, responsable. Porque la construcción política lo que expresa claramente es la ideología que vos tenés. La construcción política, si vos haces una construcción política desde arriba, sin la participación de los compañeros, evidentemente no estás respondiendo a los intereses de los compañeros, estás yo no sé por a otro qué tipo de me intereses. parece, perdóname, Sí. no es faltarte el respeto, que vos sos producto de la rosca misma. No, no todo lo contrario. Es decir, no todo lo contrario. Si hay, por ejemplo, algo que me puedo vanagloriar es justamente cuando yo fui diputado nacional, no me puso el dedo de nadie, ni la plata de nadie, ni el aparato de nadie. Fue una cosa que hicimos entre un conjunto de compañeros, decidimos las candidaturas y los lugares, los puestos en aquel momento. ¿Se la repartieron entre algunos? No, entre algunos no. Era una cosa absolutamente abierta, realmente participativa. Más aún, a nosotros nos criticaron, y a mí en particular me criticaron porque muchos compañeros que llegaron a participar, digamos, del aparato burocrático del Estado provincial, eran compañeros sin demasiada preparación, no digo universitaria, ni siquiera secundaria, es verdad, pero eran los compañeros que habían militado. Yo reivindico absolutamente a la militancia. Es decir, yo en algún momento decía, no era necesario ser doctor para ser candidato. Era necesario tener compromiso con la gente y ser un buen militante y militar justamente las necesidades, las aspiraciones, las angustias de la gente, ¿no? De tal manera de que si me desprendo absolutamente de la posibilidad de la rosca. No digamos de los acuerdos, cosas por el estilo. Por ejemplo, ahora, a nivel nacional, yo pretendo ser presidente del partido. No hay ningún tipo de aparato que a mí me esté apañando, me esté acompañando o algo por el estilo, o yo pueda tener. ¿Terminás en el desierto entonces? En el desierto. Estoy desde ahí trabajando con los compañeros. ¿Por qué no llegás acá si sabemos qué es lo que tenés? Porque, ¿No es cierto que no? porque creo... Bueno, Acompaña a la muchachada de la provincia. la verdad que el Conde, desde hace un tiempo atrás que hemos retomado contacto, al Conde en primer lugar, desde mi niñez, digo, lo he visto como dirigente porque mis viejos militaban en las mesas de trabajo y el Conde era el artífice de esa gran usina de dirigente que dio el peronismo, no solamente de Paraná, sino que de la provincia, y lo que permitió la gran renovación en el año 85, si mal no recuerdo, ¿no? Trabajo, Juan Domingo Sacar. Claro, justamente hoy estábamos hablando de algunos de esos dirigentes. Algunos continuaron en la senda de la coherencia y otros se apartaron. José Carlos Valle, claro. El Pulpo. Bueno, por eso. Y esto a lo que nos lleva a esto, Rubén, es que justamente hoy estamos en un tiempo donde es inevitable no hablar
de la necesidad de empezar a renovar algunas cuestiones. Y no solamente esto se trata, como yo digo, de tirar un viejo por la ventana todos los días, sino que bien significa estar en sintonía con las demandas de la sociedad y particularmente con las propias demandas de nuestro sector, de nuestros compañeros, de los trabajadores, que cada vez que nosotros entablamos un diálogo político, nos interpelan y nos hacen acuerdo de cada uno de los errores que ha cometido nuestra dirigencia en los últimos tiempos. Errores que han sido, lógicamente, apartarse de la realidad y el quehacer diario del afiliado peronista, del hombre y la mujer de a pie. Entonces me parece, yo es un término que lo dijo alguna vez el Conde y que la verdad que me siento muy identificado, que llegó el momento de la rebelión de las bases nuevamente en el peronismo. El peronismo tiene que recuperar esa esencia contestataria, esa esencia revolucionaria en términos políticos. ¿Quién conduce? En primer lugar tiene que conducir el conjunto, porque acá si hay algo que le hemos errado es que hemos querido suplantarlo a Perón. La ausencia de Perón la hemos querido suplantar con rosca de 4 o 5 mesías o de un mesías que venía y parecía que iba a ser la persona que nos iba a guiar por el camino. Digo, es la hora nuevamente de valorizar el conjunto. El movimiento peronista tiene que ver con eso, tiene que ver con el conjunto, con la masividad, pero tiene que ver sobre todas las cosas con saber dónde estamos parados, saber de dónde venimos y fundamentalmente, parece una frase armada, pero saber hacia dónde tenemos que ir, para que no nos pase lo que nos está pasando en la actualidad, Rubén, que tenemos una estructura partidaria vaciada de contenido ideológico, doctrinario, sin formación de cuadros políticos, sin formación de cuadros de gestión, porque después nos encontramos las gestiones de gobierno propio que tenemos muchos profesionales que no saben nada de política. Los vagos tienen hambre y no tienen laburo, a lo que siempre se recurre. Hay que generar fuente de trabajo genuina. ¿Cómo se lo contiene? Lo hablaba con el presidente de la Cámara de Diputados, que tenían una posición bastante dura hasta que llegó la pregunta infaltable. ¿Cómo se mantiene la conducción política y la militancia de tantos compromisos que fueron adquiriendo a lo largo y a lo ancho de la provincia con gente que tal vez no los conocía? La producción del trabajo, Rubén. Bueno, El Estado, y te lo digo yo que soy un trabajador del Estado y que soy orgulloso de ser trabajador del Estado y que no tengo ningún tipo de problema de decir que yo ingresé al Estado gracias al peronismo. A diferencia de algunos que ingresaron al Estado gracias al peronismo y hoy son libres pensadores, desconocen la política. Por eso son los famosos técnicos. Esos son los técnicos, como los garrocheros, los técnicos, te uso tu término también, que vienen muy, pero muy aplicado a lo que está pasando en la actualidad con la dirigencia política. Entonces yo creo que es la hora de interpelar y también exponerse a ser interpelado. Y en esto nadie orina agua bendita acá, Rubén, porque en esto por acción u omisión, en cierta forma nos alcanza todo, digo, lo que militamos. En el PJ provincial, por ejemplo, vos dijiste, bueno, te autoexcluís, yo no me autoexcluiría, la verdad. Jugaría la patria de acá, en la casa mía. Primero ganaría el barrio, después la ciudad, después la provincia. Irse allá. ¿viste? Yo no me excluyo. Lo que pasa es, bueno, reniego de lo nuestro, ¿viste? No. Vaya lo que vos quieras, porque yo te digo cuál es mi punto lo que de pasa es que yo, por ejemplo, es decir, estoy apostando a una renovación en mi provincia, justamente de compañeros que surgen de una construcción política seria. Por eso soy un compañero que soy quien lo estoy acompañando, comprometidamente a Quinoto, ¿no? Es decir, no por casualidad estamos acá, simplemente porque creo en él, porque creo que desarrolla una tarea ímproba y ardua, sacrificada, seria, responsable. No ha sido, no ha ido atrás del triunfo simplemente, sino concretamente de lo que puede llegar a ser una construcción política seria. Y esto me parece muy bueno, y entonces no solamente me parece muy bueno, sino que muy necesario hoy para el peronismo. Por eso sí, estoy apoyándolo a él, como apoyaría a algún compañero que surja también a nivel provincial, digámosle, con la misma metodología o con la misma decisión y con el mismo origen, digamos, ¿no? A mí me interesa de que encontremos compañeros que no devengan del aparato, ni de la trenza, ni de la rosca, ni tampoco de la guita, sino concretamente. Y bueno, hay compañeros, hay que buscar. Como vos dijiste, ¿sí? No hay plata, no hay. No hay que. No, pero no es necesario para militar la plata.
No es necesario. Ah, ¿no? No, no, de Ah. ninguna manera. está Nosotros, por ejemplo, vos hace un rato te estabas acordando de las mesas de trabajo, Ujú, sí. de la unidad renovadora Ujú. peronista, que fuimos Sí, nosotros, sí. digamos, lo que la impulsamos. Ujú. Aquello lo hicimos sin plata. Aquello lo hicimos sin plata. Y del otro lado, vos te acordarás bien que estaba el poder, la plata y una cantidad de cosas y le ganamos. Le ganamos a pura militancia. Bueno, yo creo en eso. Creo en eso, creo en esa posibilidad y creo que eso es absolutamente necesario hoy para el peronismo. Yo creo en esto que decía recién Quinoto, que es la rebelión de las bases. Creo que nosotros, los compañeros de abajo, deben dejar de tener una actitud contemplativa o Pero pasiva ¿quién para empezar a... conduce? Acá hubo algo La parecido construcción, con este presidente que tenemos, alguna especie de rebelión, pero esa rebelión vino por el hecho de que el peronismo nunca se encargó de difundir la verdadera obra del peronismo, no el adiestramiento, sí, sí, pero sí. todo lo que hicieron. Hoy los pibes esos que votaron a Milei están sufriendo porque los padres no pueden, o los abuelos, no pueden comer un pedazo de carne. Sí, sí. Y se están peleando en una cola 4 o 5 horas y no pueden. Y eso lo votaron a Sí, Milei. sí, sí, sí. O sea, acá la culpa la tiene el peronismo, no por egoísmo, por no querer a nadie, por excluir a todo el mundo. Ha pasado en la provincia. Se ha excluido fundamentalmente al verdadero protagonista que ha tenido siempre el peronismo, que es esa base social de los trabajadores, de la gente que más sufre, que menos tiene, del sector más débil de la sociedad. En un estado capitalista, ¿no? Lo más débil justamente es los trabajadores, los que no tienen trabajo, los más humildes, los más necesitados, son ese sector, ha sido absolutamente olvidado por la Está dirigencia. bien. Dicho esto, ¿qué es lo que esperan o quieren para el PJ ustedes como afiliados? Vos obviamente en lo nacional, acá en lo local apoyarlo a Quinoto y a nivel provincial algún compañero que aparezca. ¿Sí? Sí, sí, por supuesto. Y los iremos a buscar también. Estábamos hablando hoy de recorrer toda la provincia, ver concretamente las posibilidades Está bien. de algunos compañeros. ¿Y cuándo debería ser eso? Porque ya hay un cronograma en marcha. Sí, un cronograma hecho por el aparato, obviamente, porque eso, hacer las elecciones, en el momento en que estamos, donde el enemigo fundamental justamente no es, si no está entre nosotros, sino es este gobierno absolutamente mentiroso, tramposo, delincuente, es decir, porque eso es hoy Milei. Milei fue un disruptivo que apareció con la pandemia. Los poderes de verdad lo encontraron y encontraron a un delincuente, a un sinvergüenza, a un atorrante, a un mentiroso. Y dijeron, este hombre es nuestro, capaz de mentir todo lo que tenga que mentir con tal de ganar, y nosotros le pondremos toda nuestra fuerza para que esto ocurra, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, para que esto ocurra. Esto fue lo que ocurrió. Y evidentemente, es decir, la militancia que justamente no había conmovido al conjunto, que no había conmovido a sus bases, que no había convocado tampoco a ella ni organizado a ellas, evidentemente sucumbió ante la irrupción de este delincuente que tenemos hoy como presidente, estafador, sinvergüenza, atorrantes, como nadie, y un poder externo extraordinario, absolutamente concentrado, que hoy maneja una parte del mundo, ¿no? Y que ha decidido manejar la Argentina y adueñarse de la Argentina, porque la Argentina es un país estratégico. Es uno de los países más estratégicos del mundo desde el punto de vista geopolítico. Ahora, ¿cómo es la alianza con el pueblo israelí? Bueno, eso es parte, digamos, de un juego, yo diría, que tiene que ver con los poderes más concentrados. Es decir, lo de Milei no es una cosa, no es una casualidad. Es evidentemente la posibilidad de asociarse, o mejor dicho, de quienes lo descubrieron, a Milei, era el loquito que necesitaban. Y entonces ese poder tan concentrado, evidentemente hoy hace que lleve adelante determinada política, política exterior. Esa política exterior está dada fundamentalmente
por aquellos que han decidido disputar Occidente o parte del mundo a China. Y esos tienen una excelente relación, tienen en su relación geopolítica establecen lo siguiente. Por un lado, es decir, lo que es Europa. Han decidido recomponer, o mejor dicho, reforzar la relación con Europa, que se le estaba yendo, después del BRICS, se le estaba yendo de la mano justamente a Estados Unidos, su política exterior. Se le estaba yendo de la mano. Por eso, es decir, inventan la guerra con Ucrania a los efectos de desarrollar la OTAN y a través de la OTAN recuperar la unidad con Europa. Con Latinoamérica, que siempre se habían olvidado de Latinoamérica, decidieron justamente también hoy darle pelota porque es el bloque necesario para disputarle concretamente a China. No es una casualidad que, por ejemplo, la hidrovía hoy esté disputada, porque ellos están pensando en la disputa con China, no están pensando en el simplemente en el negocio de la hidrovía. De tal manera, y la Argentina para ellos es absolutamente necesaria. ¿Por qué? Porque es un país, no solamente, primero es un país con un vacío demográfico importante. Somos muy pocos habitantes en una extensión extremadamente grande. Es un país rico de riqueza proteica, acuífera, minera, hitícola, pero además, sobre todo, somos parte del Atlántico Sur, que desde el punto de vista geopolítico es absolutamente estratégico. Y además tenemos llegada a la Antártida, que en el año 44 empezamos a discutir la repartija. Digamos, los poderosos quieren empezar a discutir la repartija en la Antártida. Es por eso que, la Malvina ellos no la van a dejar nunca, y es por eso que es absolutamente, es deplorable la actitud de la canciller cuando habla concretamente de que las Malvinas, quienes tienen que decidir el destino de las Malvinas, tienen que ser los habitantes de las Malvinas, que no son otra cosa que ocupas. ¿Qué ocupas? De tal manera que eso, acompañado de lo que dijo Patricia Bullrich hace un tiempo, que la Malvinas tendríamos que cambiarla por vacunas, evidentemente eso es un juego, o se lo están sirviendo en bandeja al imperio, que necesita tener un pie en la Malvina, otro pie en el sur de nuestro país, para tener una llegada directa concretamente a lo que se va a disputar en el 44, que es la Antártida, ¿no? Es decir, y esto, Milei da los pasos absolutamente necesarios. Por otro lado, ¿por qué? Porque además de Europa y además de Latinoamérica, que ellos... Ahora, ¿es Milei el ideólogo de... No. Me parece que la tiene requemada. Son los poderes fácticos, como se llama ahora. O sea, los poderes son los poderes súper concentrados internacionalmente, donde está el poder de la energía, de la finanza, de la tecnología de alto desarrollo. Bueno, todos esos poderes son los que están manejando concretamente hoy. Ahora, ¿el peronismo no tuvo capacidad para contrarrestar esto, Quinoto? Y bueno, también hay que entender el contexto de la política internacional y lo que significa el peronismo para la Argentina. Uh-huh. Digo, y esos superpoderes, los poderes fácticos, los poderes concentradores de la riqueza, indudablemente que siempre han intentado que el peronismo no pueda lograr sus objetivos, más allá de las contradicciones propias del peronismo. Pero indudablemente que el peronismo, a todos esos intereses que marcaba recién el Conde, nacionales e internacionales, el peronismo le significa una amenaza importante. Entonces, cada vez que el peronismo gobierna y tiene complejidades para gobernar, también hay una implicancia de esa realidad, digo. Pero la cosa de tener un gobierno de entrega... Uh-huh. Que siga una receta poniendo a un emergente casual, como en este caso es el loco Milei, y otra cosa es un gobierno con un contenido político, con una plataforma, con una procedencia. Digo, es distinto. Así que la puja y las tensiones al peronismo siempre le va a ser cuesta arriba. Los imperios han tenido dos problemas. El imperio anglosajón tuvo su problema primero en el cristianismo. Uh-huh. Fue una valla sumamente importante en sus pretensiones imperiales. Fue una valla, fue un escudo. Y en lo particular,
el peronismo fue un problema muy serio. Por eso la necesidad de dividir, segmentar, por ejemplo, al movimiento obrero como columna vertebral del peronismo, es una tarea que permanentemente se dio el enemigo. Hoy el peronismo fue quien hizo naufragar todos los planes del imperialismo en este país. Es el enemigo sustancial. ¿Lo irá a hacer naufragar nuevamente ahora? Y el peronismo es una cosa mágica, es casi como la Pachamama. Cuando se lo agrede, es decir, se le vuelve en contra a quien lo agrede, ¿no? El pueblo y termina peronista. siendo la lápida del quien lo agrede. Es una cosa, lo del peronismo es una cosa increíble, increíble, que no va a morir. Lo que ocurre de que, es decir, cada tanto, a través de una dirigencia por ahí que no asume su rol de dirigente verdaderamente, es decir, que se divorcia concretamente de lo que puede llegar a ser las bases o el conjunto de los compañeros, es decir, entra en crisis. Pero inmediatamente esa crisis toca fondo y comienza nuevamente. Por eso esta es la etapa de las bases. Esta etapa es la etapa de la rebelión de las bases. Esta es la etapa, eso es de los de abajo. Es decir, sin duda, sin duda. ¿Por qué? Porque los de arriba han fracasado. Sobre todo en la metodología de construcción política, donde se verifica claramente cuál es la ideología que expresa. El tipo que expresa que su metodología de construcción política tiene que ver con lo superestructural, evidentemente tiene otra ideología que no expresa los intereses del pueblo. No termina expresando los intereses del pueblo, termina expresando los intereses de un sector acomodado, por decirlo de alguna manera. Vos sabés que me pude escuchar el posicionamiento final de la CGT de ponerle un freno a lo que va a ser el 24 o el 20, no sé. Es decir, bueno, dividir toda esta cosa tan especial, que cada uno de alguna manera se arregle en su propio territorio. Y acá que vayan a casa del gobierno, que vayan a la Municipalidad de Concordia, a la de Uruguay, a la de Gualeguaychú, en fin, cada uno que se exprese, porque argumenta, decir, bueno, vamos a ir, nos van a parar, va a haber lío, esto. Y la verdad que para no concentrar demasiado en un lugar y también federalizar, ¿no? Exactamente. Pero los medios están en Buenos Aires. Sí, claro. Desde ahí se vende la noticia a todo el país, porque en este momento en todo el país hay marchas en las distintas capitales de provincia y que obviamente ningún medio lo refleja, salvo que por ahí alguno que esté ahí te manda un video, pero los medios no entran en eso, porque obviamente hay una genuflexión muy grande en todos los medios del país, no sé por qué motivo, qué tan exitoso, o en cuánto es el odio, ¿sí?, que le han inculcado en contra del peronismo, pero fundamentalmente, como dice mi amigo Javier Aragón, al kirchnerismo, ¿sí? Que por ahí viene todo esto y se retroalimentan con eso. Entonces, como que se ha diluido algo la protesta. ¿Puede ser algo que esté pasando algo así o no? Bueno, lo de la CGT, sí. Bueno, lo de la CGT indudablemente que obedece a una definición política estratégica de la CGT. Nosotros como CTA tenemos la semana que viene un plenario provincial acá en la ciudad de Paraná, donde ahí vamos a estar definiendo cuál va a ser la metodología que vamos a adoptar, digo, para lo del 24. Lo que sí creo es que indudablemente hay que mostrar contundencia. Y también se muestra contundencia movilizándose en la provincia, porque lo que aquí hay que construir, Rubén, es una oposición política basada en el sustento popular. Aquí lo que hay que hacer es incorporar al principal sujeto, que es el trabajador, en esta construcción de esa oposición y movilizar al trabajador para que el trabajador entre en conciencia que lo que aquí está defendiendo no es más ni menos que sus propios intereses. Entonces me parece que no está tan errada la estrategia esa. Y aparte también digo, están incitando porque quieren derramar sangre. Esta oligarquía perversa, estos psicópatas que manejan la seguridad a nivel nacional, constantemente están fogoneando la idea de que tiene que haber muerto y que tiene que haber sangre. Constantemente, hoy me mandaban una copia de una carta de documento que le enviaban al sindicato de camioneros. Sí. Impresionante la multa porque habían cortado una calle. Entonces digo, quieren llevar a la criminalización absoluta a todo lo que implique
algún tipo de oposición gremial. El CGT se va a defender. Se va a defender, pero digo, ante esa avanzada siniestra, digo, hay que generar conciencia popular. Y yo en ese sentido, cuando vos decía lo de los jóvenes, que bueno, que sí, que lógicamente que hay un gran componente de voto joven que nos dio la espalda y que se apoyó a Javier Milei, pero también hay que indagar hacia adentro del peronismo, digo. Porque no solamente que el peronismo, y esto lo decía Perón, no solamente que el peronismo no pudo gestar un trasvaciamiento generacional en términos políticos, partidarios, movimentistas, sino que en todos estos años el peronismo no ha podido gestar un trasvaciamiento generacional social, digo, un horizonte para que todos los jóvenes peronistas, no peronistas, tengan un horizonte, digo, y se sientan interpelados y se sientan contenidos de alguna manera por un plan, por un proyecto de país. Parece que en eso también, digo, hay que... Porque si nosotros los peronistas creemos que solamente la juventud es la cámpora, yo creo que estamos mirando otro canal, Rubén. Parece que la irrupción de la juventud política tiene que estar garantizada a través de estas usinas de participación, de estas convocatorias que se hacen espontáneas. Lo de hoy en el Partido Justicialista acá en la Ciudad de Paraná fue magnífico. En todo sentido fue magnífico, porque fue una convocatoria horizontal, donde se convocó a todo el pueblo peronista y a todos aquellos dirigentes que se sientan comprometidos y que se sientan, digo, con cierta integridad como para ir y someterse, digo, a un debate cara a cara con la compañera Danó. Me parece que esto es un buen síntoma, pero es un puntapié, porque desde ahí es donde hay que reconstruir el peronismo para que después de la tierra arrasada que van a dejar estos tipos, el peronismo vuelva, pero como una alternativa sólida, sustentable, y no que volvamos solamente para seguir enchufados al respirador artificial nuevamente, o siendo esclavos solamente del FMI. Digo, hay que construir ese poder popular. Muchos critican lo de Venezuela, ¿viste? Yo cuando veo los pueblos movilizados y que sostienen más allá de la falencia que tienen los gobiernos, pero veo pueblos movilizados que sostienen un proyecto de gobierno, que sostienen una idea de país, eso se construye. Ahora, eso se construye, no se construye, digo, con sectas o con séquitos que se creen que son iluminados de la política y que son monarquías que se tienen que repartir el poder entre pocos, o que te saco a mi hijo, le pongo a mi mujer. Digo, se terminó esa política, Rubén, pero no porque lo diga yo, porque lo diga el conde o porque lo diga vos. Se terminó porque lo dice la gente, porque lo dicen nuestros propios compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo que ingresaron al Estado, en muchos casos, de la mano del peronismo, pero que el peronismo no fue capaz de contenerlos, acompañarlos, adoctrinarlos, inculcarles qué es el Estado, cómo se defiende el Estado. Digo, esas son las cuestiones que hay que volver a recuperar y es ahí donde se va a refundar nuevamente esta idea de un peronismo con la gente y por la gente. Esa es la salida. Anoche mirándolo a Tony en su discurso después del acuerdo de su deuda con el Fondo Monetario Internacional, yo le digo Tony Caputo, es sinónimo de mafia, ¿viste? Tony Montana. Sobre el final dijo, si no votan la ley y el DNU, esto va a ser peor. O sea, ¿qué es lo peor? ¿Qué es lo peor que esto? ¿Hay algo peor que esto? ¿Hay algo peor que los gurises aquí, por sugerencia de tu amigo Moine, tal vez le quiten el comedor o darle la leche a los chicos? ¿Sí? ¿Hay algo peor que ver un viejito que no tiene medicamentos? ¿Hay algo peor de hacinamiento que se está viviendo en los barrios? ¿Hay algo peor de gurises y familias que se estén peleando por los contenedores y la basura que hay adentro? ¿Hay algo peor que eso? Yo creo que no. Y no escuché a nadie decir nada, ni siquiera denunciarlo penalmente, así no tenga ningún tipo de consideración y archiven de denunciarlo a este tipo, porque anoche amenazó a todo el pueblo, a todo el mundo. El peronismo se cayó la boca, la dirigencia no dijo nada, los abogados que también fueron ninguneados no hicieron ninguna presentación, por más que se esté de feria. Eso es lo que a mí me produjo un profundo dolor, eso. La impotencia de no poder hacer nada. El 24 va a ser una respuesta contundente a todo esto, contundente. La movilización va a ser contundente. Y yo creo que la CGT se ha puesto en el lugar que tiene que ponerse, y la CTA y el movimiento obrero en general se ha puesto en el lugar necesario, porque además viene un empuje desde abajo como no venía desde hace años.
de tal manera de que los dirigentes se han puesto en su lugar porque saben exactamente además que aquello de que, es decir, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, esto es así. Porque en estos momentos de crisis, en estos momentos tan difíciles, evidentemente, y la dirigencia gremial en general ha sabido reaccionar ante esta situación y se está poniendo justamente en el lugar donde ninguna otra estructura orgánica lo ha hecho. El PJ no existe, es decir, como tal, de tal manera de que por eso hoy estamos en la tarea de recuperar al peronismo, al partido peronista y convertirlo en un partido movimentista, abierto, dinámico. Bueno, justamente el peronismo hoy, ni acá en la provincia, ni a nivel nacional, se expide, habla y lleva adelante una actitud, digámosle, de enfrentamiento serio como tendría que hacerlo, ¿no? Con este gobierno. Lo peor de esto va a ser sí lo ha hecho. El cóctel explosivo, lamentable, digo, de la complejidad social devastadora que va a generar, porque vos bien sabés que en los sectores más postergados, en los barrios más conflictivos, donde inclusive la democracia todavía tiene deudas pendientes, en estas profundizaciones de las crisis económicas falta el pan y lamentablemente falta la plata para la gente, los sectores que están en la problemática de las drogadicciones, las adicciones, puedan conseguir la droga y la violencia crece y se arraiga y se naturaliza. Entonces, lo que plantea Patricia Bullrich es seguridad para reprimir la protesta social, no seguridad para garantizar la paz social. Esa es la definición exacta de este gobierno. Un gobierno siniestro, violento por naturaleza, con un nivel de delincuencia y hostigamiento absoluto, de subestimación hacia la inteligencia de los argentinos. Entonces no hay nada más peor que eso. Lo ve uno en la calle, Rubén, todos los días, en las esquinas de los semáforos cada vez hay más gente pidiendo moneda, en los contenedores de basura, familias enteras metidas sacando. Digo, esas son las cuestiones que hablan de la criminalidad de la concepción de este gobierno, porque no hay peor crimen que el hambre. Cuando vos hablás del hambre se terminó toda discusión política. Es criminal. Vos sabés que, ustedes saben, yo creo que inexorablemente este gobierno, si bien todavía no se animan a decirlo, ya está muy cerca, porque están secando la plaza de pesos. Por eso la brecha entre el dólar y el peso no puede ser más del 30%. Apuntan a la dolarización. ¿Sí? Esto es la realidad. Ahora, ¿qué consecuencias trae dolarizar? ¿Quiénes son los grupos que se benefician, grupos marginales en la República Argentina, que necesitan de ese dólar, primero para achicar los paquetes, porque no son muy grandes, y bueno. Esto viene, es decir, acá, en esta disputa economicista en la que nos han metido, está escondiendo por detrás el verdadero sentido, digámosle, de toda esta política, que es la venta del país. La venta del país. Hoy cualquier extranjero con mucha guita puede venir y adueñarse de tierras nuestras, las tierras incluso, es decir, limítrofes, lo que significa para nosotros un problema extremadamente serio. Puede venir a adueñarse de las empresas, de todas las empresas nuestras, y las empresas no cualquier empresa, sino las empresas estratégicas, como puede ser YPF, como puede ser Aerolíneas, como puede ser Ferrocarriles Argentinos. Es decir, pueden venir a adueñarse tranquilamente porque además tiene un nivel de inversión, de posibilidades de invertir realmente infinitamente mayor a lo que se puede encontrar hoy en el mercado nacional. Es decir, y esta distracción que nos hacen con respecto a la cuestión, digámosle, muchas veces monetaria, economicista, etcétera, etcétera, está disfrazando o está escondiendo lo que verdaderamente están haciendo. Están vendiendo al país. Están vendiendo al país de una forma miserable, absolutamente miserable y terrible. Bueno, yo creo que el 24 comienza a ponerle el parate justamente a esto. Y yo creo que aquello que no se consiga hoy en diputados y en senadores, sí se va a conseguir en la calle. No se va a conseguir eso en diputados. Se va a conseguir en la calle. Se va a conseguir en la calle. Se va a conseguir en la calle. Es decir, y cuando el pueblo se decide a movilizarse, no hay nada ni nadie que lo pueda parar. Sobre todo en un país con un nivel de conciencia sumamente importante que se la dio justamente el peronismo
los más pobres, de ser dueños de su propio destino, como decía el general. Bien. Hay una cosa, Rubén, antes de cerrar, que hemos obviado, digo, en esta charla y que indudablemente se saca siempre como elemento de análisis político de todas las mesas y de todos los diagnósticos y de todas las apariciones mediáticas de algunos de nuestros dirigentes, es que se han olvidado de la posición que ha tomado el gobernador Rogelio Frigerio en torno a esta política. Y a mí me preocupa profundamente que el gobernador Frigerio en cada ocasión diga que no hay plata y que está totalmente de acuerdo con el plan económico, político y social de Javier Milei. Digo, porque nosotros, así como somos duros con nuestros legisladores y de alguna manera le estamos exigiendo que sean coherentes y representen los intereses que tienen que representar y que sean consecuentes en representar fielmente el lugar en el cual nosotros lo pusimos con nuestra militancia y el voto de muchos peronistas, también hay que hacer acuerdo a los legisladores, Juntos por el Cambio y a todos esos emergentes de la política, que cuando vayan y voten, levanten la mano para que Milei, y le den un cheque en blanco para que Milei se lleve puesta a la nación, después van a tener que volver a la provincia. Y después van a tener que salir y dar la cara con los vecinos, ojo, porque no es que nosotros solamente hacemos autoflagelación con los nuestros nomás. Acá tiene que haber, hay que hacer tronar el escarmiento hacia la clase política. La gente votó hartazgo, con el hartazgo hacia la política, con los discursos estos vacíos de Milei. Bueno, ahora que se cumpla, ya que querían que la casta no se vea beneficiada, bueno, que ahora vayan y le pregunten a la casta todo esto que van a levantar la mano para que el país caiga en la miseria absoluta. Cuando los vean a esos buenos vecinos, legisladores del radicalismo, de Juntos por el Cambio, del PRO, qué sé yo, que quiero que los vecinos lo interpelen y le pregunten que por qué levantaron la mano para que hoy por hoy tener servicio de luz sea un privilegio para pocos, para poder comer 4 veces al día sea un privilegio para pocos, para poder viajar en transporte público sea un privilegio para pocos. Vamos a ser justos, digo, porque si no pareciera ser también, viste, que nosotros en nuestro afán por mejorar internamente la performance política y electoral del peronismo nos olvidamos de quiénes son los cómplices de Milei acá en la provincia. Entonces a mí me preocupa seriamente escucharlo a Frigerio, porque lo escuché a Frigerio cuando dio el discurso inaugural en la Casa de Gobierno, en la planada, que salió y dijo: en Terreano no hay plata, pero yo estoy con Milei. Yo estoy de acuerdo que este es el camino. Ahora, ¿no hay plata para quién? ¿Para los trabajadores no hay plata? ¿Por qué no van y le tocan los intereses a los jefes de Milei, a los que realmente manejan el establishment, a los que manejan los hilos de los títeres? Parece que también esto tiene que ser un discurso un debate que hay que instalarlo con la sociedad, ¿no? Porque si no, viste, nosotros sabemos que el peronismo ha cometido errores y lo pagó caro a los errores que ha cometido el peronismo en términos electorales. Y nosotros hay un montón de compañeras y compañeros que estamos en la búsqueda de profundizar el debate para mejorar. Ahora, no nos olvidemos de los cómplices, porque estos fueron los mismos tipos que en el 2001 se llevaron puesto a la Argentina, que en el 2001, en la puerta del supermercado, por un paquete de fideos, legitimaban y aprobaban que mataran a una criatura de 11 años, que secuestraran a un pibe de un movimiento social y lo quemaran vivo detrás del parque, en el Parque Barisco. Yo tengo memoria, me acuerdo de los Carbó, me acuerdo de Ojeda, que era presidente, jefe de la policía de la provincia. Digo, hay una continuidad acá. Y ahora están todos vivitos y coleando, ¿viste? Y todos cuestionando aparte. Entonces, a la complicidad de la dirigencia peronista yo no le hago caso, porque yo en realidad yo no gano ni pierdo nada con decir y ser consecuente y coherente con lo que pienso. ¿Viste? Pero esto no va a ser con cobardes, Rubén, esto va a ser con valientes, digo. Hay que decir todo. Está bien. Muchachos, gracias. Y seguimos charlando, ¿eh? Pero Un cómo gusto. Prometo seguir charlando. Bueno, El precio de siempre a esta casa. Bueno, muchas gracias. Esta es una casa de democracia, aparte con Alejandro Bauman, que lo escucho a la mañana con el amigo, con su correligionario de mesa. sí. Gracias. Bueno, gracias a todos, chicos, gracias y a todos ustedes, y nos reencontramos el lunes, ¿sí? ¿Puede ser? Del lunes. Hasta el lunes. Chao.